Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Coco Vargas. Hola a todos. ¿Qué tal, Coco? Qué bueno que estás de vuelta en los micrófonos porque vamos a platicar de algo que seguramente tú ya tienes algo de referencia y me vas a ayudar a que podamos presentar el trabajo y la entrega y vocación de nuestra compañera y amiga, colaboradora, Sandra Gallo Corona, que está aquí con nosotros en Crónicas del Antropoceno. Hace rato que la quería invitar y por fin la tenemos. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, Sandra Gallo es bióloga, especialista en paisaje sonoro y bioacústica, egresada de la UDG y es actualmente directora de Educación y Cultura para la Sustentabilidad en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo en Jalisco. ¿Es así? Correcto. Oye, pues Sandra, vamos platicando de una vez porque traemos incluso aquí algo que les queremos compartir a nuestro auditorio para que podamos entrar en materia del paisaje sonoro. Entre las muchas cosas que ha hecho Sandra es que se ha especializado en esto que se llama bioacústica. Pero antes de que me digas qué significa y cómo se hace y de dónde has estado, platícanos un poquito cómo llegaste, Sandra. Platícanos y nos gusta que decirlo así. ¿Cuáles fueron las inquietudes que seguiste y las decisiones que tomaste para entrar en ese mundo? En un minuto. Corre tiempo. Ajá, muchas gracias. Bueno, yo creo que nos podemos remontar al año 99, que justamente yo estaba estudiando la licenciatura en biología en la Universidad de Guadalajara y me hacen una invitación a entrevista a Radio Universidad de Guadalajara para platicar acerca de la investigación en la que estaba en ese momento apoyando, que era en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en la Estación Científica Las Joyas, en este proyecto de anillamiento de aves, justamente con el doctor Eduardo Santana, con Jorge Shonduve, con Irma Ruan y bueno, todo el equipo fabuloso de científicos que están por allá. Entonces me hacen la invitación a la radio, obviamente a platicar acerca de este proyecto. Y bueno, ahí es así como que el flechazo con la radio, ¿no? Con el medio de comunicación. Y justamente unos meses después tomo yo mi primer curso de bioacústica en el año 99 también, en uno de los congresos más grandes de ornitología que se realizó en Michoacán en ese entonces. Y se hace el cruce de estos dos mundos, ¿no? O sea, primero estoy yo en la ciencia, en la ornitología, y después descubro todo este mundo de la bioacústica y empiezo a grabar formalmente en el 2000, en los años 2000, al inicio de, hace poquito. Y bueno, pues se empieza a dar la oportunidad de que lo que grabo en campo, pues también se empieza a transmitir en pequeñas porciones, digamos, de audio, pero bueno, ahí pues descubro, ¿no?, la magia de la radio y desde ahí, pues, el amor por los micrófonos, tanto en campo como en la ciudad y en los medios, pues la verdad es que sí, han sido muchas coincidencias y muchas oportunidades también de las personas, ¿no? También de poder escuchar. Sí, y bueno, para ser alguien especialista en bioacústica, ¿qué se estudia? Tú eres bióloga, entonces supongo que tiene que ver con que era algo que podías hacer en las investigaciones en las que estabas involucrada, pero no es una materia que vaya dentro de biología, el manejo técnico, digamos, de los micrófonos, de la producción, de los softwares necesarios para producir de la manera y con la calidad que produces, supongo que lo tuviste que adquirir en otras partes. Sí, bueno, en esos años 99, 2000, de hecho empezamos a grabar en analógico, es decir, con cassettes, no teníamos toda esta tecnología que se tiene en este momento, que incluso ahorita hasta un celular te puede grabar en buena calidad, que no es lo ideal cuando vas a hacer grabaciones de campo. Y en ese entonces realmente no era ni un área de investigación que yo estaba, ni parte de una materia de la escuela, era más bien pues este gusto. Y bueno, yo de licenciada en biología, pero si quieres entender el sonido tienes que estudiar un poco de física, ¿no? Porque pues las ondas sonoras, para entenderlas necesitas la física. Si ya te interesa la parte de bioacústica, por supuesto que necesitas tener este conocimiento en medio ambiente, en ecología, en zoología,
porque la bioacústica es esta técnica que te ayuda a entender el comportamiento vocal de las especies. Entonces sí estamos hablando ya de una disciplina mucho más especializada y que bueno, en ese entonces por supuesto que no, aquí en México de los pioneros, bueno, está mi maestro, el maestro Fernando González García en el Instituto de Ecología de Jalapa, que tiene de las primeras colecciones y él es pionero en grabación de bioacústica aquí en México, entonces tuve la oportunidad de formarme con él en un inicio. Pero pues en México, y de hecho sigue siendo muy incipiente, ¿no? La parte del desarrollo. Todo el mundo le gusta, pero ya que tienes que hacerlo, pues no es algo fácil, tanto como por la tecnología, los costos, y que debes de tener una actitud en campo, porque si no, o sea, si haces ruido, pues espantas a todo mundo, ¿no? Entonces grabas tus ruidos en el campo, en lugar de grabar y captar los paisajes sonoros. Entonces, pues sí ha sido como que una historia de mucha evolución. Y fíjense, hay algo que les quiero platicar rápidamente porque, bueno, creo que es otra pregunta más adelante, pero la parte del paisaje sonoro, que justamente surge, mi historia es cuando abre la Fonoteca Nacional en el 2009, tengo entendido, en Ciudad de México, una casa hermosísima donde vivió Octavio Paz, abre en 2009 y meses después se realiza el Foro Mundial de Ecología Acústica acá en México. Es decir, vienen todas las personas y de hecho el concepto de paisaje sonoro no se origina en la ciencia y eso se me hace fenomenal porque la parte científica raramente adoptas, ¿no? Disciplinas, conceptos de otras disciplinas. Entonces, el concepto de paisaje sonoro se genera en el área de la música, del arte, y no es hasta el 2011 que la ciencia, digamos, reconoce dentro de esta revista especializada que es Landscape Ecology, no, Ecología del Paisaje, se publica en 2011 el primer número dedicado a Soundscape Ecology, es decir, a la ecología del paisaje sonoro, en donde por primera vez se hace este reconocimiento que fue apenas en 2011. Es decir, antes, pues sí está todo este desarrollo del concepto del paisaje sonoro, pero bueno, cuando se abre la Fonoteca Nacional, vienen los personajes que justamente hicieron este concepto de paisaje sonoro, que es Murray Schafer, es un compositor que falleció hace pocos años, canadiense. Entonces ellos empiezan a hacer grabaciones y se dan cuenta de la contaminación acústica. Sin embargo, ellos son artistas, no son científicos, entonces no se dedican a esta parte de analizar las frecuencias, ¿no? Las amplitudes de onda, también las intensidades, que son los decibeles, en lo cual ya haces finito los datos y entonces puedes describir el repertorio vocal de una especie, ¿no? A partir de todos estos sonidos. Entonces es un área enorme, creo que se abrió como una puerta, no de Pandora, no una caja de Pandora, no, al contrario, se abre toda un área de oportunidad porque recordemos, tú Víctor sabes muy bien, la parte de la descripción de las especies nos remontamos a Darwin y todo fue siempre visual. Sí. ¿No? Que el pico de los pinzones de las Islas Galápagos, que esta especie se parece a que el colorcito, que la forma, que esto, siempre visual. Después viene toda esta parte de la identificación de especies, la taxonomía basada en genética, en la cual ahora te asomas al interior de las células y ves los cromosomas, ves cómo está toda la parte de la genética y dices, híjole, se parecen, pero la genética me dice que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora se abre esta gran rama que justamente te dice, bueno, cuando tienes cantos diferentes en especies, puede ser que sean subespecies, ¿no? Que esté en todo este proceso. Siempre fue visual, después brincamos a la genética y ahora también con la parte sonora. Oye, Sandra, ahorita escuchándote hablar de todo este boom que sucede en el 2011 del paisaje sonoro y toma fuerza, pues me atrevo a traer a la conversación que justamente en 2011, cuando toma fuerza, Sandra Gallo es reconocida en un premio, ¿no? ¿Cierto? Sí, estuvimos realizando, bueno, a raíz de que justamente realizo las grabaciones, tengo mi primera oportunidad cuando soy pasante de biología para trabajar con Comisión Federal de Electricidad en este... es un inventario que se hace de especies que era justo de aquí de la Barranca hasta, en ese momento se estaba generando la hidroeléctrica del Cajón, entonces había que hacer el inventario de las especies en toda esa trayectoria
y cómo puedes hacerlo también a través de grabaciones, ¿no? De grabaciones, y después te regresas al laboratorio, vas a campo, grabas y después te regresas y haces el análisis, es decir, escuchas de nuevo tus grabaciones y estás identificando las aves que a lo mejor en campo no pudiste, pero te trajiste como una fotografía sonora en tiempo real y puedes hacer un inventario. Bueno, entonces ahí sí publicamos un libro, justamente Plumas y Cantos. Tenía un CD. Lo recuerdo perfectamente. Por ahí en 2005, cuando todavía se utilizaban los CDs, ¿no? Entonces esta publicación dirigida para niños, justamente para promover la cultura de la escucha y también el medio ambiente. Entonces, gracias también a esa publicación, se me otorga el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en la categoría de divulgación. Y yo creo que, bueno, eso fue por supuesto un reconocimiento, ¿no? En ese entonces padrísimo. Otro a nivel internacional, ¿no? De la Red Mundial de Mujeres Inventoras e Innovadoras, que tiene la sede en Londres. Se hace este reconocimiento por justamente como fusión, ¿no? De tecnologías con la parte pedagógica y se toca el tema de medio ambiente. Pero creo que el mayor reconocimiento se da también en ese mismo año de 2005, en la cual creo que ya no existe, desafortunadamente, pero bueno, el Programa Nacional de Lectura, ¿no? De la CONALITEG, que es de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de Secretaría de Educación Pública, sale seleccionada la obra y entonces se imprime un tiraje de un poquito más de 93,000 ejemplares que se dedican a las bibliotecas de aula, que se van a todos los terceros años de las escuelas públicas en el país. Entonces, pues eso es una serie de sucesos que yo, siendo pasante recién egresada, ¿no? Pues de repente no tenemos como que esa concepción de justo esta puerta sonora que se abre en diferentes aspectos y se sigue abriendo, ya les platicaré. Sí, la magnitud que alcanza un proyecto tan maravilloso, ¿no? Y aparte abriste ahí todo tu nicho, digamos, pero a ver, ¿qué es un paisaje sonoro? Para quien no ha tenido el gusto de escuchar un paisaje sonoro, con la calidad o con la precisión bioacústica de lo que estamos hablando, vamos a escuchar uno, porque aparte aquí nos trajo Sandra. ¿Cuál escuchamos? Que tenemos aquí, que son las... No, Ah, ok. Ah, sí, cierto. Ya me habías dicho que ese. Vamos empezando. Vamos a escuchar esto y nos explicas al término qué es. A ver, adivinen por un segundo qué es lo que escuchamos ahí, pero nomás para volar la imaginación un poquito, yo ya sé porque el audio traía en el nombre del archivo la especie de la que estamos hablando, así que ya tengo una idea. Pero explícanos, ¿qué escuchamos ahí? ¿Cómo se obtiene ese audio y qué valor tiene? Y así vamos a platicar de los otros que nos trajiste. Bueno, antes de adelantarme a qué es lo que escuchamos ahorita, quiero contestar justo la pregunta básica de qué es un paisaje sonoro, ¿no? Todo el tiempo estamos rodeados de sonidos, ¿no? Excepto obviamente las personas que tienen una discapacidad auditiva, pero todo el tiempo estamos rodeados de sonidos. Y el día que no lo estamos, te sientes la persona más extraña en el mundo. Solo hay unas cámaras, ¿no? Que se llaman cámaras anecoicas, que te metes, tú es como un estudio de grabación súper aislado, en donde es tal el silencio que puedes escuchar los latidos de tu corazón. Y bueno, quien tenga más preparación auditiva puede escuchar también cómo se mueve tu sangre, ¿no? Sí, hasta entonces, el flujo de la sangre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, son lugares completamente aislados y nosotros en nuestra vida diaria no estamos aislados. Siempre estamos, de hecho, si vives en una ciudad, no menos, sí, estás más estamos rodeado inundados de sonidos, de ruido. De ruido más que nada, sí. Y por supuesto muchos sonidos. El sonido del refrigerador de tu casa, alguien caminó, el perro que ladró, el carro que va pasando, el pajarito que cantó, el viento, la alarma, siempre tenemos sonidos. Nunca somos conscientes, ¿no? Rara vez te pones a describir hasta que algo te molesta, te duele la cabeza, te lastima tu oído y dices, ¡ay, qué pasa! Ahí es donde te haces más consciente de los sonidos. Entonces, un paisaje sonoro es justo esa combinación, ese ensamble, ¿no? De sonidos que podría compararse a una pieza musical, pero bueno, son estos sonidos que nos rodean todo el tiempo. Tú puedes estar en un mismo lugar
a la misma hora en diferente día, y el sonido, el paisaje sonoro va a ser diferente. Entonces el paisaje sonoro siempre cambia, siempre es dinámico, aunque estés en el mismo lugar, y tienes también esta clasificación de los sonidos clave, ¿no? Los key sounds, por ejemplo, que dices, tengo un sonido de fondo, ¿no? Si estoy en una plaza, bueno, pues están los niños jugando, pasan los camiones, lo tienes de fondo, y de repente la campana de la iglesia, ¿no? Entonces es ese sonido que sobresale a ese sonido de fondo. Entonces, bueno, hay como ya diferentes planos, ¿no? También auditivos. Capas, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, eso es un paisaje sonoro. ¿Qué fue lo que escuchamos? Esto que escuchamos son los sonidos de la única colonia de albatros de Laysan que anida en México, y esto es en una isla. Esta isla es Isla Guadalupe, que se encuentra más o menos como unos 300 kilómetros al oeste de Baja California Norte. Uh-huh. Y bueno, fue uno de los sitios donde estuve yo realizando mi trabajo de campo del posgrado, que lo realicé en Ecología Marina, en el CICES en Ensenada, y estuvimos trabajando en Isla Guadalupe, que es prácticamente la última frontera noroeste de nuestro país. Es un paraíso y de los lugares más hostiles también para cuando tienes que llevar tecnología, ¿no? A grabar en campo. Bueno, el clima no ayuda mucho ahí, pero bueno, lo que escuchamos es justamente estos sonidos de una pareja de albatros de Laysan, que son estas aves que solamente tocan tierra cuando van a anidar, porque son aves marinas, se la pasan casi todo el tiempo sobre el agua del mar y descansan cuando van a anidar. Entonces, la única colonia de albatros de Laysan que existe en México es en Isla Guadalupe, y fue lo que escuchamos ahorita. Muy bien. Y además, entonces, no estoy seguro si en este clip, pero sé que por una película que vimos, que por cierto nos acompañaste a comentar, y por explicaciones que he escuchado de ti, que al escuchar estos albatros, quizá yo que no soy biólogo ni soy especialista, pues bueno, oigo pajaritos, oigo toda la atmósfera, puedo adentrarme un poquito en ella si cierro los ojos. Pero ya un especialista puede encontrar otras cosas, puede, por ejemplo, determinar si se puede decir qué especie es, subespecie, si hay muchos, hay pocos, si están bien, si están estresados. El canto de la hembra, el canto del macho, ¿no? Este comportamiento vocal que tienen las especies, que ese es también parte del valor. O sea, lo que quiero llegar es, además de que son bellos estos paisajes, no es un ornamento, también tiene un valor científico. Uh-huh. Sí, y justamente eso que dices, bueno, tardó en ser reconocido, ¿no? De que decían, sí, te vas a grabar pajaritos, y bueno, ya así como que ahí está la música, ¿no? Pero no, realmente todo esto son datos, y son datos científicos valiosísimos, que justamente las técnicas de bioacústica son muy utilizadas también para detectar estos procesos de especiación, es decir, de la creación de nuevas especies a través del comportamiento vocal, ¿no? Que fue, por ejemplo, justo la tesis de maestría. Yo hice la maestría con un pío. ¿Cómo que hiciste la maestría con un pío? Bueno, de una ave que se llama Salpintes obsoletus, ¿no? Que vive en las partes áridas de nuestro país. Tenemos esa especie también en Isla Guadalupe. Pero resulta que esta especie, justo donde está ubicada en su historia evolutiva, pues es de las aves que tienen un canto más elaborado, más evolucionado. Es decir, las aves marinas son más primitivas y nunca vas a escuchar a una gaviota hacer un canto como un sensontle, porque son más primitivas y también tienen su evolución de sus órganos, que es este órgano único de las aves que se llama siringe, que gracias a ese órgano cantan. Entonces tienes siringes y especies muy evolucionadas, ¿no? Y tienes otras primitivas. Bueno, pues este pajarito que yo seleccioné ahí para mi posgrado es justamente el Salpintes obsoletus, y con el tipo de vocalización que trabajé fue con los llamados. Ahí les va. Las aves tienen llamados y tienen cantos, ¿no? Los cantos es lo que comúnmente escuchamos, ay, qué bonito, mira, canta, es largo, ¿no? Y los llamados son estos sonidos que son heredados, o sea, son innatos, son heredados, y que se encargan de transmitir las funciones básicas en una especie. Es decir, como si tú gritas auxilio en español, pues ya sabemos que algo te está pasando. Pero si gritas auxilio en Hong Kong o en no sé dónde y así no se dice, sin embargo tú tienes un comportamiento vocal al decir auxilio, de inmediato detectas que algo te está pasando y que necesitas ayuda. Son ese tipo de sonidos innatos, con esos mensajes que no necesitan tener sintaxis, ¿no? Las palabras, o que lo pronuncies de cierta manera, ahí detectas eso. Entonces, bueno,
con los llamados de estas aves son heredados y los cantos son aprendidos. Okay. Entonces, son diferentes mundos, digamos, y para una tesis de maestría en donde tienes un año nada más para hacer tu trabajo de campo, necesitas irte como un poco más a lo sencillo, entre comillas, porque bueno, no fue sencillo, pero fue padrísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Justamente desmenuzas, tienes que grabar, o sea, olvídate, para hacer ciencia, no vas a grabar en MP3, o sea, sacrilegio. No, ¿por qué? Porque el MP3 te comprime las frecuencias, cortas información, y cuando haces análisis sonoro sí lo escuchas, pero también tienes que verlo. Entonces se despliega estos sonogramas, estos espectrogramas, estos espectros de poder en donde prácticamente ves cada nota del canto o del llamado de las aves, y entonces lo mides como buen científico para hacer estadística. Entonces haces tus modelos, tus predicciones, compruebas o refutas tus hipótesis y te titulas. ¡Tatán! Hola, método científico. Entonces, bueno, lo bonito sí es escuchar y vas y grabar, pero después tienes que hacer muchas horas de análisis en tu laboratorio, y bueno, sí, por supuesto, encuentras formas padrísimas, y también hay arte, ¿no? En la parte de matemáticas sabemos que lo creemos como muy alejado, pero entre la matemática y el arte pues hay también una frontera que a veces no es tan lejana. Sí. Y los datos, o sea, la información es hermosísima, aparte de cómo se escucha, cómo lo ves y ya cómo lo mides, y entonces pues ya ahí haces tus conjeturas científicas, ¿no? Entonces digo, se los platiqué como súper resumido. Esas revelaciones hermosas que te da la estadística después, la interpretación de la estadística. Exacto. Vamos a escuchar a ver otra de las piezas estas probaditas que nos trajo Sandra Gallo. ¿Cuál sigue? Alcuela. Vamos a escuchar le bajamos a nuestros micrófonos para que se oiga bien. Esto que escuchamos, las alcuelas son una especie de ave marina que, como muchas regiones de nuestro planeta, las islas han estado sometidas a procesos también de impacto, ¿no?, de las actividades humanas, que justamente ha causado o la extinción o la extirpación de las especies, ¿no? Entonces, en el caso de estas alcuelas, esta grabación se hizo como a las 10:30 de la noche. Resulta que estuvimos ahí en Isla San Roque, que esta está ubicada en la parte del Pacífico, en la península de Baja California. Y aquí solo cantaban media hora, ¿no? Entonces podemos escuchar en el fondo mucho viento, ¿no?, el oleaje grande, las olas grandes. Y estas aves son de hábitos nocturnos, entonces llegaban, porque no estaban ahí metidas, anidan en unas madrigueras, entonces en unos huequitos, y no sé, como unos 40, 50 centímetros más o menos, por ahí está el ave. Son súper asustadizas y súper delicadas, porque como muchas especies están también en peligro de extinción, y justamente qué es lo que se estaba buscando era la especie, porque cuando estás haciendo la investigación científica de día, bueno, las ves, las detectas, o si le pones marca satelital, pues ya lo estás detectando en tus dispositivos, ¿no?, digitales. Pero en el caso de estos bichos que no están marcados satelitalmente, pues había que encontrarlos. Entonces era grabarlos cuando llegaban en esta media hora ahí. Entonces las alcuelas, estos son en verdad de los, no sé, yo creo que casi el único registro sonoro que existe en México. Wow. Y que pudimos hacer la comprobación de, mira, sí está aquí la alcuela, sí es esta especie, sí está aquí utilizando esta madriguera. Entonces el trabajo de restauración ecológica que se hizo por parte, en ese momento, con quien colaboraba yo con Conservación de Islas, esta Asociación Civil del Noroeste de México, pues bueno, tienes ya estos registros sonoros, se grabaron aquí. Siempre que grabamos, hacemos una documentación, porque todos los registros son científicamente utilizables, ¿no? Que es la idea. Entonces registras el día, la hora, la posición de tu GPS, si viste la especie, si no la viste, qué equipo utilizaste, ¿no? No es lo mismo un micrófono omnidireccional que un shotgun, que a qué distancia estabas, si los viste, cómo era el bicho, si lo puedes identificar adelante, si no, bueno,
la documentación antes de que pongas stop en cada una de tus grabaciones. O sea, cada grabación equivale a una colecta, podríamos decirlo, para Totalmente. los biólogos, ¿no? Sí, totalmente. Porque después hay estas grandes colecciones de sonidos, ¿no? Que están, por ejemplo, en la Universidad de Cornell, que están en British Library. Entonces son estas colecciones internacionales que a veces te dicen, oye, a lo mejor tenemos un proyecto vigente, y necesitamos grabaciones de cierto lugar. Pues imagínate, si grabaste en MP3, por supuesto que no va a poder comparar los datos que se puedan obtener con unas grabaciones que se hicieron de la Universidad de Cornell, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues la idea es, sí vas a ocupar más memoria, ¿no? Más bits en tus dispositivos, ¿no? Tus discos duros, pero bueno, pues es como una fotografía que tomas en alta calidad o que la sacas ahí en tamaño estándar y pues no. Mucho esfuerzo de campo como para tomar los datos en baja calidad. Me vino a la mente, tuvimos el Congreso también internacional de astronáutica. Ándale. Aquí en Guadalajara, casi nadie supo. Creo que fue en el año 2007. De la Unión Internacional Astronómica, ¿no? Sí. Fue cuando Elon Musk vino a decir que... Sí, aquí estuvo. Aquí anunció la misión a Marte. Exacto, en la Expo. Entonces, estuvimos haciendo ahí varias entrevistas, me tocó cubrir el evento y justo tuve oportunidad de conversar con uno de los astronautas, que bueno, es ruso, entonces es cosmonauta, ¿no? Y le preguntaba, bueno, ¿cómo es el paisaje sonoro de la estación espacial? Porque él estuvo viviendo un año, ¿no? En la estación espacial. Es el que estuvo tanto tiempo como Scott Kelly, ¿verdad? Exactamente. El norteamericano era Scott Kelly y el cosmonauta. Mikhail Korchenko, creo. Ajá. Y bueno, un año entero estuvieron fuera de la atmósfera de la Tierra, dando vueltas en y la vueltas. estación espacial. Ajá. Así es, y bueno, decía, bueno, yo quiero conocer, ¿no? Cómo se escucha la estación suena? ahí, No, pues sí, tenemos muchas maquinarias y mucho metal, porque pues estás como en una lata, ¿no? Flotando, orbitando la Tierra. Entonces, platicaba eso y dice, pero no tienes idea yo cómo estando allá arriba y veía los paisajes, veía mi país pasar, pues 19 veces le dan la vuelta, ¿no? Cada día. Al día. Ajá. Decía, no tienes idea yo cómo extrañaba el sonido del arroyo que está junto a mi casa, el ambiente, ¿sabes? Entonces, dice, lo que tú estás haciendo, me lo decía obviamente a través de su traductor que traía, me dice, lo que tú estás haciendo es grabando la esencia del planeta y eso, o sea, no lo puedes replicar. Eso es irreplicable, ¿no? O sea, podemos replicar algunas otras cosas, pero esa esencia que tiene nuestro planeta es, la verdad, o sea, no sabes el arraigo como ser humano. Cuando te quitan eso, pues dejas, ¿no? Como ya de ser humano, ¿no? Literalmente. Sí, mira, qué interesante es, cuando no estás en la atmósfera no escuchas todos esos paisajes, ¿no? Y hay otro paisaje, como dices tú, los ruidos de la máquina en donde vas. Pero eso es una de las cosas que extrañó uno de los humanos que más tiempo han pasado lejos de la Tierra. Los sonidos del río de por su casa, los sonidos de algún pajarillo, de los que damos por sentados, de los que siempre están ahí. Lo cotidiano. Lo cotidiano, dentro de lo que estamos inmersos todo el tiempo. Esos son algunos de los que de lo que extraño. crees que siempre está ahí. Ajá. Porque luego viene esta parte de sonidos en peligro de extinción. Entonces, para contestar rápidamente tu pregunta, es cómo nace el interés de decir, bueno, yo ya lo grabé, ya he estado en estos lugares, ¿cómo o por qué se los comunico a las personas, no? Pues justamente esta charla con este cosmonauta, la trayectoria que traía yo de educación ambiental, ¿no? De la parte del libro, de la obra, de tener el acercamiento con los niños de primaria y de esta conversación, intercambio de experiencias con los personajes que vinieron en el Foro Mundial de Ecología Acústica a la fonoteca, pues por supuesto, o sea, hay una cultura de la escucha que va muy relacionada a la conciencia, a la cercanía, porque nosotros no escuchamos, o sea, como sociedad no escuchas, oyes, que es muy diferente. La escucha es tomarte el tiempo, poner atención, no decir, ¿qué pasa? Y eso te detona procesos también cognitivos, mentales, psicológicos. Y en la sociedad en la que vivimos, corriendo, rodeados de ruidos, nos sentimos todo hostil, todos inseguros, pues obviamente escuchas y vámonos deprisa. Entonces, eso te lleva a justamente no bajarle 2 rayitas, como se dice, tomarte 2 respiraciones y a ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué esto? ¿Qué? Entonces, eso se detona también en un montón de cosas, porque si no tienes esa conciencia, no exiges tus derechos a un medio ambiente sano que viene incluida la parte de la acústica. Es decir, hay
técnicas, hay enseñanzas en arquitectura, en urbanismo, para reducir los ruidos en las ciudades y reducir los impactos a la salud que se está teniendo en la actualidad. Uh-huh. Entonces, pues de ahí se detona toda la parte de decir, tenemos que comunicar esto. Uh-huh. ¿Cómo se presenta al público? ¿Cuál es la manera en la que alguien puede incluso escuchar un poco más de esto? ¿Y dónde más se puede apreciar este tipo de trabajo, Sandra? Sí, bueno, últimamente he tenido la apertura también en foros ya de masivos, ¿no? Digamos, ya con cientos de personas en una misma sesión de escucha, lo cual agradezco muchísimo y es, creo, una punta de lanza también para promover esta parte de la cultura de la escucha. Hemos estado presentando en Festival Papirolas en 2019 y ahora que ya se empiezan a reactivar las actividades presenciales, ¿no? Estuvimos utilizando los hidrófonos, grabando abajo del agua, ¿no? Escuchando... Ahí decimos el viento marino, las corrientes entre los corales, escuchando a los delfines, escuchando a las ballenas, ¿no? Entonces, este tipo de foros que hemos aprovechado realmente para transmitir este mensaje, simplemente somos voceros, ¿no? La naturaleza tiene muchas voces, muchas información, mucha belleza que está ahí oculta y que justamente ahora desafortunadamente en peligro de extinción, ¿no? De ahí vienen los sonidos en peligro de extinción. Hemos tenido espacios como en el Museo de las Artes, ¿no? De la Universidad de Guadalajara con algunas exposiciones. Se nos han presentado las oportunidades en algunos espacios museográficos, también en cápsulas de radio, ¿no? Incluso que hemos hecho producciones para Conavio, en donde pues sí, tienes toda esta narrativa, ya más información tanto con un locutor, ¿no? Con ya alguien que te esté llevando de la mano con los textos, pero también tienes justamente los sonidos. Entonces, pues bueno, ahorita no he tenido ni oportunidad de abrir una página, sé que eso no es pretexto, pero bueno, pueden seguirme en mi Facebook, también ahí está mi contacto, sí subo por ahí algo de información, pero sobre todo que estén atentos a cuando tenemos eventos aquí, sobre todo en el área metropolitana, de estos espacios que se pueden tener para que vengan y escuchen, por ejemplo, Papirolas, la sala 2, ¿no? 900 personas escuchando en un montaje de teatro en donde prácticamente pues estos sonidos se escuchan todavía más cerquita y más envolventes, ¿no? Que esa es la cuestión del paisaje sonoro, llevarte a los diferentes canales que existen en la naturaleza, pues traerlos a tus oídos y transportarte realmente a esos espacios para que sepas que existen y para que los cuides. Pues muy bien, en la descripción del capítulo vamos a poner ahí los datos de Sandra para si alguien quiere ahí seguirle la pista, por ahí alguna recomendación que nos pase, se la incluimos. Y pues bueno, yo creo que con eso cerramos. Coco, ¿algún otro? Pues a mí nada más me queda una duda, Sandra, y no quería que terminara el programa sin preguntarte. De todos los lugares a los que has tenido la oportunidad de ir cuando grabas, ¿cuál es el que dices, wow, o sea, que te lo traes en la memoria más allá del paisaje acústico que tiene? O sea, en general, el todo. ¿Cuál es el lugar que dices, wow? Qué difícil pregunta. Muy difícil pregunta porque puede ser desde la Reserva de la Biosfera Siancán, por ejemplo, hasta la cuestión de las islas, ¿no? O sea, cada isla tiene su historia, cada isla tiene su reto de trabajar ahí y ha tenido su recompensa, ¿no? Marismas nacionales, no sé, no te imaginé caminando con todo el equipo en la isla en Guadalupe, ¿no? Dije, ¿cómo le hizo? Sí, es todo un reto, ya tendríamos que dedicar un programa solamente a eso, pero yo creo que, híjole, te voy a decir 2 lugares, por favor, 3, ¿no? Uno es Isla Guadalupe, el otro sería el Nevado de Colima, la parte de los bosques mesófilos del Nevado de Colima, y en el sureste yo creo Reserva de la Biosfera de Siancán. Wow. Todas estas son áreas naturales protegidas en México. Sí. Que además has conocido muchas de estas áreas naturales, ¿no? Si no es que todas. No, me faltan. Bueno, me faltan. Pero se mencionaron muchas. Por si nos escuchas, porque nos escuchan ya en muchas ciudades que no están en México. Saludos. Así que si escuchaste cuando dijimos Manantlán, estás en la sierra de la costa sur en el Pacífico mexicano, de la costa sur de Jalisco. En el occidente de México. En el occidente de México. Mencionaste la barranca, hablábamos de la barranca de Huentitán. Mencionaste el Nevado de Colima, que es cerca también de... Todo esto está cerca de
de Guadalajara, la ciudad en donde estamos construyendo el Museo de Ciencias Ambientales, en donde está la Universidad de Guadalajara y en donde estamos grabando hoy. De hecho, estamos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco en Guadalajara. Esa pregunta estuvo difícil, Coco. ¿Cuál es el que más te ha gustado y el que mejor te viene a la mente? Porque cuando nos pones los audios, pues te regresa a ti completas la información con todo y video, con todo y los aromas y todo eso. Y qué buena aventura. Muchas gracias por acompañarnos, Sandra, por compartirnos, por estar aquí en Crónicas del Antropoceno, por traernos algunas probaditas auditivas para compartir con nuestro auditorio. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos y gracias en verdad por la invitación. Saludos a todos y a todas. Bien, pues muchas gracias, Coco. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Si te gusta lo que escuchaste aquí, compárteselo a alguien y también, sobre todo, te invitamos a que estés muy pendiente de la próxima Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.